Diputado George Yabur. Sigue en el derecho de palabra el diputado William Dávila. Gracias. Muy buenas noches, colegas diputados. Es una contradicción. Se nos critica porque nosotros ponemos en práctica los principios de la cooperación internacional que incluso Bolívar plasmó en su Carta de Jamaica. No se olviden ustedes que el propio Bolívar le decía a España, a Europa en aquella época: no dejen solo al nuevo mundo, que estamos luchando precisamente por nuestra emancipación. Y vemos entonces a un colega que dice que va a activar a los partidos comunistas del mundo. Entonces, ¿en dónde queda eso? Esa hipocresía. Traidores a la patria son ustedes entonces. Son traidores a la democracia y a la paz. ¿Qué tienen ustedes que estarse metiendo en la OEA? ¿Para qué? Si la OEA viene del pensamiento anfictiónico de Bolívar, y de eso es de lo que se trata en este momento. Aquí no se está discutiendo nada más y nada menos, y es la risa que da ese discurso que acabamos de escuchar. Una victoria diplomática. Aquí no puede haber victoria diplomática mientras haya hambre en nuestro pueblo, y mientras en nuestro pueblo la gente se muera por falta de medicina. ¿Qué cuento de diplomacia, de victoria diplomática, cuando aquí en Venezuela se están violando los derechos sociales? Siguen ustedes apegados a ese reduccionismo ideológico que los va a llevar al fracaso, y están cometiendo un error, y se los digo. Están tratando de politizar la justicia. Ustedes quieren trasladar el campo político a unos señores que no son elegidos por el pueblo. ¿Qué moral tienen ustedes entonces de tener una tesis en relación con Dilma Rousseff? Si aquí ahorita quieren utilizar ustedes el Tribunal Supremo de Justicia para aniquilar la Asamblea Nacional, viven amenazando a la directiva de la Asamblea. Ese es un error que ustedes están cometiendo. Quieren judicializar la política para terminar politizando la justicia. En este momento sí hubo una victoria de la democracia mundial, porque el mundo entero, en todo el planeta, está consciente de lo que está pasando en Venezuela. Y ustedes quisieron tapar eso, porque en los prolegómenos de la reunión del Consejo Permanente de la OEA, que no convocó a Almagro, que lo convocó precisamente Argentina, ustedes buscaron la manera que se suspendiera la reunión. Y en el fondo ni siquiera se analizó profundamente la crisis de Venezuela. Fue un análisis superficial, o mejor dicho, una discusión superficial. Porque allí lo que se estaba discutiendo era ver cuál resolución salía por consenso. Si la de Argentina, la de México o la que ustedes estaban planteando. Y esa resolución de ustedes apenas contó con el apoyo de Nicaragua y de Bolivia. Y en cambio, la resolución que estaba siendo discutida tenía el apoyo de 34 países. Y al final, la resolución en consenso, porque no fue por unanimidad, recibió el voto de 25, recibió el voto por completo casi de toda la Organización de Estados Americanos. Es decir, que hubo un guanteo de sombra para saber exactamente cuál era la correlación de fuerza, y ustedes no se están dando cuenta que tienen un respiro a los efectos de poder poner en práctica lo que en el fondo pudiera ser la decisión de la Carta Democrática, que es el diálogo. Solo que en este momento, en esta reunión del Consejo Permanente, llegaron al diálogo, pero sin emitir, o mejor dicho, sin hacer el juicio de la alteración del orden constitucional en el caso de Maduro. Porque el análisis del informe de 132 páginas de Almagro es lo que va a venir después, en la discusión que se plantea en el Consejo Permanente. Y ustedes eso no lo entienden, porque ustedes tienen un pensamiento totalmente reduccionista. Ustedes miran para atrás simplemente porque ven a los demás que están caminando hacia adelante. Pero ustedes no tienen la mentalidad para comprender la realidad del mundo hoy día. Almagro simplemente actuó como actuó Artigas en su pensamiento. La causa de los pueblos no admite la menor demora, dijo Artigas. Y en este caso concreto, la causa de los pueblos está aquí en Venezuela. Venezuela dio un paso al frente y nos sentimos orgullosos de ese mundo de resistencia que se ha creado en Venezuela, y la Asamblea Nacional ha sido el epicentro del debate político, porque no ha sido cobarde, sino que ha dado el paso al frente. Jamás ni nunca ustedes podrán reconocer que la Asamblea Nacional sea autónoma, porque la única asamblea que ustedes pueden reconocer es aquella asamblea que ustedes puedan dominar. Tomen en consideración entonces la realidad del mundo. Hoy día
el planteamiento venezolano ya salió del oscurantismo. Ustedes querían que la cosa venezolana no se discutiera, que se despachara el mismo día. No lo lograron, primera derrota. En segundo lugar, no lograron que se aprobara su resolución, sino antes, por el contrario, tuvieron que plegarse a la resolución por consenso, donde incluso votó los Estados Unidos. Segunda derrota. La tercera, entonces, es que precisamente llaman a preservar los procedimientos constitucionales, y solamente una persona inteligente pudiera entender en el lenguaje diplomático qué quiere decir eso. Pero a ustedes les falta sesos aquí, no pueden entender aquello. Tercera derrota. El procedimiento constitucional precisamente es el referendo revocatorio. En la misma resolución se dice que se tiene que respetar los derechos humanos. Cuarta derrota, porque eso es lo que ustedes no pueden entender. Ustedes tienen una concepción relativista de los derechos humanos y no logran entender que justamente la soberanía no puede estar por encima de los derechos fundamentales de la persona humana. Antes, por el contrario, la soberanía hoy tiene limitaciones internas y externas, y justamente el carácter universal y progresivo de los derechos humanos está establecido aquí en el artículo 23 y en el artículo 31 de nuestra Constitución. En el artículo 31 incluso se le permite al ciudadano venezolano el derecho a petición y el derecho a queja cuando precisamente ve que sus derechos humanos están siendo violados. Puede recurrir a una instancia internacional para pedir un amparo ante las violaciones de derechos humanos. E igualmente la jerarquización constitucional de los tratados sobre los cuales Venezuela forma parte porque ha asignado, y uno de ellos precisamente son los pactos internacionales en materia de derechos humanos en toda su indivisibilidad. Esa es la realidad de fondo de todo esto. Hay una discusión de dos modelos. Ustedes siguen apegados a aquel viejo concepto de las democracias populares, del viejo criterio del Partido Comunista de la época de Stalin. Ni siquiera se apegaron a las nuevas modalidades de la época después de la muerte de Stalin. Siguieron apegados a aquello, a los viejos conceptos de la democracia populares. Eso cambió hoy día, entiéndanlo. Hoy día las cosas cambiaron y el verdadero concepto revolucionario está en entender que la democracia parte de esos valores y de esos principios fundamentales, que es la dignidad del ser humano. Yo soy de los que creo en el pueblo, creo en la multitud, creo en la masa, creo en esa masa venezolana que hoy en silencio sufre su dolor, llora la muerte de sus hijos por la violación de sus derechos humanos. Y estoy seguro que ese pueblo va a despertar. Ese pueblo ha comenzado a despertar, a desperezarse, como decía un líder político latinoamericano. Y les digo, bellacos, el día que eso sea así, será el crujir de los dientes. Porque esa es la gran verdad. Ahí está un pueblo que está sufriendo en silencio las cosas. Un pueblo que siente en carne propia, como lo decía el maestro Rómulo Gallego, en esta raza buena que ama, sufre y espera, esa Venezuela saldrá adelante y en el momento oportuno se rescatará la república en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado William Dávila. Tiene el derecho de palabra el diputado Julio Chávez.